Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, Amén. en esta mañana de día domingo, una mañana especial, porque es el día del Señor. Sean todos bienvenidos y todos invitados a participar de este culto de alabanza por la fidelidad, por el amor y por la misericordia inmensa de Dios para cada una de nuestras vidas. Amén. Todos sean bienvenidos, no solamente de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, sino que todos aquellos que se conectan a través de las plataformas digitales, a través de las redes digitales. El Señor sea con ustedes, sea con sus familias, y que podamos todos en comunión y en armonía alabar a este Dios maravilloso. Somos la Iglesia Bíblica Gracia Soberana, una comunidad de hermanos alcanzados por la gracia del Señor, teniendo nuestra regla de fe en la sola Escritura y viviendo en lo posible para la honra y para la gloria del Señor. Dios les bendiga, y para iniciar vamos a tener una meditación, una lectura bíblica dirigida por mi esposa. El Señor bendiga su vida. Vamos a tener una reflexión bíblica en el Salmo número 103, del versículo 1 al número 10. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Amén. Como nos invita este salmo, que toda nuestra alma y que todo lo que somos en este día bendiga el nombre del Señor. Así es que todos invitados a ser parte de este servicio. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro a esta hora para que Dios sea dirigiendo todo lo que se ha de hacer, que Él prepare nuestras vidas para recibir el consejo de su palabra. También para que el Señor también bendiga a cada hermano que está pasando dificultades, problemas, enfermedades. En esta mañana, en este día, por medio de las alabanzas, se pueda regocijar y la palabra del Señor fortalezca cada una de sus vidas. Dios nos bendiga. Vamos a orar y voy a dejar una vez más a mi esposa para que nos pueda dirigir. Señor, te damos gracias, mi Dios, por la bendición maravillosa que tú nos concedes, mi Señor, de poder en este día, Señor, abrir nuestros ojos, de poder, Padre mío, contemplar, Señor, tu misericordia, Señor, para nuestras vidas. Gracias por este nuevo día, Señor, en el cual, mi Dios amado, ya hemos sido bendecidos, Señor, con la vida, Señor, con la salud, mi Dios amado, que tú nos has prestado un día más, Señor. Gracias, mi Dios amado, por tu eterna misericordia para con tus hijos, Señor, para con tu pueblo, mi Dios. Rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos, a la distancia, Señor, por aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor. Te ruego por mi hermano Manuel, por mi hermana Elizabeth, Señor. Por muchos hermanos, Señor, que quizá hoy están sufriendo en su carne, Señor, pero más rogamos que tu misericordia y tu amor no sea parte de ellos, Señor. También te doy gracias, mi Dios, por los niños, Padre mío, de nuestra iglesia, y así por todos los niños, mi Señor, que hoy en su día, mi Señor, puedan ser bendecidos por ti, Señor amado, alcanzados por tu misericordia, mi Señor, bendito Dios. Rogamos por ellos, mi Señor, para que usted le guíe, mi Dios, para que usted guíe su caminar, para que usted guíe su vida, mi Señor, para que sean guardados y librados, Señor, de todo mal. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Bendígalos, por favor, mi Jesús. Gracias le damos, Señor, porque nos da la oportunidad de poder, mi Dios amado, exaltarle, Señor, a esta hora, de poder alabarle, mi Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Rogamos todo esto, Señor, y que prepare nuestras vidas, Señor,
para recibir tu palabra, mi Señor, para cantarte, Señor, con todo nuestro corazón y para exaltar tu nombre, mi Señor, hoy y siempre. Bendiga nuestras vidas, Señor, por misericordia, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno y como le dije anteriormente, todos invitados a ser parte de esta celebración del Día del Señor. Que el Señor bendiga a cada familia. Doy gracias a Dios por la maravillosa honra de ser hijo de Dios. Y en este día me ha correspondido ser partícipe de leer una reflexión bíblica, la cual le daré lectura en el poderoso nombre de Jesús, en el Salmo 145, del 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre,
eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Que el Señor bendiga a cada vida, a cada familia, bendiga a su iglesia a través de esta reflexión bíblica.
Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Hace 2 semanas estuvimos viendo el sermón titulado ¿Cómo luce la familia cristiana?, donde Pablo daba órdenes a las casadas de estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y la palabra sumisión en el original tiene relación con un acto voluntario y libre, producto de una decisión, y no es el resultado, hermanos, de una imposición a la fuerza. La razón que se le da es como conviene en el Señor, y con este argumento Pablo está invocando el momento de la creación. En 1 de Timoteo nosotros podemos leer: porque Adán fue formado primero y después Eva. La creación, hermanos, tuvo un orden, y ese orden representa el liderazgo familiar que diseñó Dios. El liderazgo de los esposos en el hogar se basa en un diseño divino. Y Pablo ahora se dirige a los esposos y dice: esposos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El amor que el esposo debe mostrar a su mujer no es un amor romántico solamente, sino que es un amor ágape, un amor sacrificial, según Efesios, un amor como el amor de Cristo por su iglesia. Es un amor que da gracia, que es incondicional, que busca la edificación de su cónyuge. Pablo agrega a la orden de amar a nuestras esposas el no ser ásperos con ellas. En el original esto significa no provocar amargura en el corazón de la esposa a través de un trato violento o de un trato descortés. Para Dios la mujer es primero una coheredera de la gracia, algo que el hombre nunca debe perder de vista. Pablo continúa ahora dirigiéndose a los hijos y les dice: obedeced, hijos, a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y debemos entender este mandato como una respuesta recíproca a una conducta de los padres hacia los hijos, y como algo que se debe dar por causa de Cristo. Esto le agrada al Señor, argumenta Pablo, complace al Señor, pues es su voluntad que así sea. Y por último Pablo dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La orden de no exasperar a nuestros hijos debemos entenderla como que los padres no deben agitar o provocar una conducta pecaminosa en los hijos. Finalmente, hermanos, cuando Cristo está en el centro de la familia, el egoísmo se termina y una nueva vida comienza, donde la humildad, el respeto, el amor, el sacrificio fluyen de forma natural. Así lucimos como una familia cristiana. Hermanos, en Cristo estamos completos, también para ser y lucir como una familia según el Evangelio. Y así llegamos al final del capítulo 3, en el sermón titulado ¿Cómo luce el cristiano en la sociedad? Barclay, acerca del esclavo en aquellos tiempos, dice: el esclavo no era más que una cosa a los ojos de la ley. Cuando un esclavo ya no rendía en el trabajo, se le abandonaba y se le dejaba morir. No tenía derecho a tener esposa, y si cohabitaba y tenía un hijo, éste pertenecía al amo, lo mismo que los corderos del rebaño. En este sermón aprendíamos la obediencia y la excelencia que Pablo enseña. La instrucción de Pablo a los esclavos es a ser obedientes a sus amos, y esto significa que deben reconocer la autoridad que sus amos terrenales tienen. Esta obediencia es en todo, aunque la obediencia a los hombres siempre estará condicionada por la obediencia a Dios. Pero ¿cuál es el fin de que Pablo inste a la obediencia? Un testimonio más efectivo del Evangelio. Esta obediencia debe de ser con excelencia. Pablo continúa diciendo: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, ya que al hacerlo así estarán mostrando reverencia al Señor, pues todo lo que hacemos lo hacemos delante de Él. También aprendimos acá que todo es para el Señor y todo es del Señor. Pablo ha dado la clave de la excelencia, que es la adoración a Dios, y esto, en términos prácticos, implica que todo lo que se deba emprender debe de hacerse como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa, ya que Él observa la disposición del corazón y siempre retribuirá. Finalmente vimos que estamos en igualdad delante de Dios. Dios no es parcial y no importa si se es esclavo o se es amo. Los hombres tienen un estado de igualdad en cuanto a sus responsabilidades y en cuanto a la justicia de Dios. Esta se aplica sin acepción de personas y este es el principio de la verdadera igualdad. La gloria del Señor es nuestra meta y nuestros trabajos, hermanos, son un medio de adoración. Por eso, donde sea que el Señor nos tenga, reconozcamos a Cristo como Señor allí.
Hermanos amados, abracemos fuertemente este principio de que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para el Señor. Cristo transformó nuestros corazones para que luzcamos como creyentes verdaderos y transformemos nuestra sociedad. El Señor les bendiga, hermanos. Amados hermanos, es una bendición poder estar nuevamente reunidos en el Día del Señor para ir a meditar un instante en la palabra del Señor. Hoy día ya cumplimos nuestro cuarto mes en la Epístola a los Colosenses y les invito a que consideremos juntos lo que el Señor tiene para decirnos hoy. En el capítulo 4, desde el verso 2 al 4 leemos, dice así la palabra del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Le invito a que tengamos un momento de oración. Vamos a la presencia del Señor. Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesús, por los méritos de nuestro Salvador, nos acercamos ante tu presencia y te pedimos, Señor, de que tú hables a nuestras vidas en esta mañana, que tú, Señor, dirijas nuestros corazones, nuestras conciencias, nuestras mentes hacia tu verdad y guíanos, mi Dios, en torno a lo que tú hoy nos vas a hablar, porque sin duda lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La doctora Helen Rosenberg, una valiente misionera inglesa, trabajó desde el año 1958 hasta el año 1973 como misionera médica en África, tanto en los países del Congo como Zaire. Y ella cuenta una historia muy impactante. Dice de que una madre de la estación misional donde ella atendía había muerto al dar a luz a su bebé que había nacido de forma prematura. Y lamentablemente lo único que pudieron hacer ellos fue improvisar una incubadora, pero la única bolsa de agua caliente, o nuestro guatero de acá en Chile, estaba en mal estado. Y por lo tanto ese pequeño estaba allí a punto de morir, y sin esa botella de agua caliente, sin esa bolsa de agua caliente, no había posibilidad de que él pudiese sobrevivir. Ella va junto a las hermanas que trabajaban junto a ella, reúne a todos los niños de la estación y les dice que es necesario orar para que el Señor tenga misericordia de ese bebito, tenga misericordia de su hermana mayor que también había quedado allí huérfana. Y una de las niñas respondió dirigiendo una oración que decía lo siguiente: Dios mío, por favor envía una bolsa de agua caliente hoy. Mañana será demasiado tarde porque para entonces el bebé estará muerto. Y querido Señor, envía una muñeca para la hermana de ese bebé que perdió a su madre para que no se sienta tan sola. En esa misma tarde, cuenta esta hermana, de que llegó un paquete grande desde Inglaterra. Los niños miraron ansiosos mientras ellos lo abrían y para sorpresa, debajo de muchas cosas que venían allí, para cada uno de esos niños apareció la tan ansiada bolsa de agua caliente. Inmediatamente la niña que había orado con tanta seriedad comenzó a buscar más profundo y exclamó: si Dios envió eso, yo estoy segura de que también envió una muñeca. Y ella tenía razón. El Padre Celestial había de antemano organizado todas las cosas para que mujeres cristianas en Inglaterra, 5 meses antes de esta mañana, armaran este paquete que llegó hasta este hospital y venía allí esa bolsa de agua caliente y esa muñeca que esta pequeñita había pedido en su oración. Sin duda, una muestra de la providencia de Dios y una muestra del poder de la oración, del cual quizás todos podemos estar de acuerdo en decir que hermoso, miren, Dios contesta la oración. Y sin duda esa es una verdad que es imposible de negar, pero también en algo podemos coincidir, que como suele suceder, la simpleza de las instrucciones del Evangelio no necesariamente signifiquen una rapidez en la obediencia, porque así de como son de sencillas las verdades del Evangelio, así también quedamos expuestos nosotros en nuestra incapacidad de obedecerlas. Podemos afirmar de que la oración es importante para la vida cristiana y a la vez coincidimos, hermanos, de que no hay área en la vida de la iglesia actual que esté más descuidada y que sea más subestimada como la vida de oración. En el desarrollo de nuestros últimos sermones hemos oído de las demandas que se hacen hacia un creyente. Lo que él tiene que hacer si su vida está centrada en Cristo.
sin importar las circunstancias de su vida, sin importar las condiciones en las cuales él viva, se espera que cada cristiano haga todo para el Señor, que lo haga todo en el nombre del Señor Jesucristo y que lo haga todo como para el Señor y no para los hombres. Y sin duda cada instrucción es un desafío, sobre todo en el contexto cultural que ya lo hemos tratado de analizar cuando hemos recorrido las diferentes porciones de esta Escritura. Ahora, si nosotros consideramos las condiciones en que vivían estos hermanos y lo que se les demanda, sin duda cada decisión, cada acto de obediencia va a ser algo radical, va a ser algo que va a demandar decisiones importantes, trascendentes y que va a demandar también acciones que serán absolutamente decisivas. ¿De dónde obtendrán estos hermanos el poder para poder obedecer a lo que se les está mandando a obedecer? Sin duda, el poder vendrá de la oración. Querido hermano, ¿qué podemos hacer? Bueno, llegamos a la vida y para mantenernos vivos, ¿qué necesitamos? Sin duda, respirar. Así también, si el Señor nos trae a la vida, ¿qué necesitamos urgentemente? Así como el aire que necesita el recién nacido, el creyente necesita de la oración. Podríamos enumerar muchas razones por las cuales subestimamos tanto el ejercicio de la oración, pero aún sabiendo la importancia que tiene, sin duda podríamos argumentar y hacer un sermón acerca del cuidado que somos en la vida de oración, de lo inconstante que somos, pero hoy nos acercamos a este texto no desde esa visión. Pablo, hermano, no se acerca al importante tema de la oración para acusar a la iglesia, sino que lo hace desde la esperanza de que la iglesia está haciendo aquellas cosas, de que la iglesia está viviendo una vida de oración. Y por lo tanto, él quiere entregar instrucciones acerca de la oración a vidas que se supone que están centradas en Cristo. Y para ello da algunas instrucciones que son muy importantes y necesarias para desarrollar una vida de oración relevante, una vida de oración que permita que la vida del cristiano se desarrolle, de que el cristiano experimente la plenitud que se encuentra en Cristo, hermanos, y así que el creyente empiece a respirar y viva oxigenando su vida espiritual. Hermanos, hay cosas que son importantes para el creyente y sin duda lo que más necesitamos hoy es fortalecer nuestra vida de oración, porque se demanda de que la oración del creyente, primero que nada, sea perseverante. Y ser perseverante en la oración significa mantener una actitud constante, un deseo constante de ir a la presencia del Señor. También es necesario que nosotros tengamos conciencia de la forma de la oración y por último que sepamos de que existe una necesidad de intercesión que rodea siempre a la oración. Lo primero que vamos a ver es acerca del perseverar en la oración. Si hay una instrucción constante en torno a la oración, es la perseverancia. Generalmente nos vamos a encontrar con textos que nos hablan de la oración y siempre nos van a hablar de la importancia de permanecer en la oración. Sin duda, hermano, no se nos pide ser elocuentes en la oración, no se nos pide ser visibles en la oración, pero sí se nos manda a ser perseverantes. Romanos capítulo 12, verso 12 dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Note usted cómo Pablo coloca aquí la constancia en la oración como una de las características más trascendentes que describen lo que es la vida cristiana, de lo que se trata de vivir según el plan de Dios. Sin duda, hermanos, la palabra oración no podemos separarla de la palabra perseverancia. Y cuando hablamos de perseverar, hermanos, tenemos que nosotros considerar lo que dice en el original. Esto describe una acción que demanda permanecer firme en un lugar en vez de abandonarlo a costa de mucho esfuerzo y aún en circunstancias muy apremiantes se nos manda a permanecer. Eso es lo que significa literalmente perseverar. Quédate allí, aunque sea difícil, quédate allí, aunque las circunstancias sean complicadas. Quédate allí, aunque eso signifique un esfuerzo. También la palabra perseverar significa mantener una continuidad, ser constante en la acción. Y también tiene relación con el morar, con el vivir en un lugar, con el quedarse allí y nunca más salir de allí. Sin duda, hermanos, no le debiese parecer extraño de que se nos llame a perseverar, dado que si hay algo fácil de abandonar, si nos resulta fácil de desanimarnos, es justamente de nuestra vida de oración. Sin duda podemos mantenernos predicando, podemos mantenernos visitando, podemos mantenernos, hermanos, ofrendando, pero si algo que siempre nos va a costar, va a ser siempre mantenernos orando. Y la oración es la expresión más importante de nuestra nueva vida. Ella es el medio por el cual nosotros podemos obtener para nosotros
Y para otros la satisfacción tanto de sus necesidades físicas como espirituales. También es el arma que el Señor ha dejado y que divinamente está establecida para contrarrestar los siniestros ataques del diablo, de sus ángeles. Y es el vehículo a través del cual nosotros nos acercamos al Señor para confesar nuestros pecados. Además es el instrumento a través del cual nuestras almas pueden expresar su gratitud hacia el Señor, pueden expresar adoración delante de Dios. Y además de que es el medio a través del cual podemos obtener aún mayor gozo, aún mayor bendición de nuestro estado de unión con Cristo. Es el medio de donde obtenemos poder para vivir esta vida cristiana. De aquí proviene, hermanos, la energía para vivir como para el Señor, aún en circunstancias difíciles. Pero tal vez, si comprendiésemos mejor el por qué debemos ser perseverantes, estará asociado a una mejor comprensión de lo que significa la oración. La oración desde una perspectiva bíblica y no cultural. El gran maestro R.C. Sproul advertía que muchos en la actualidad llegan a la conclusión de que la oración es una especie de varita mágica, que si oramos con el sonido correcto, que si oramos de la manera correcta, si usamos la frase correcta y en una postura correcta, Dios está obligado a responder. La idea parece de que tenemos la capacidad de obligar al Dios Todopoderoso a concedernos todo lo que nosotros deseamos, que en la medida en que nosotros apretemos el botón correcto, Dios correrá a satisfacernos en nuestras demandas. Pero la oración no es eso. La oración es el vínculo entre el hombre y el Dios Todopoderoso y soberano. Es el medio a través del cual en este tiempo y en este espacio hombres débiles como nosotros podemos tener comunión, podemos tener comunicación con el Dios soberano que gobierna todas las cosas. Hermanos, es el medio a través del cual nos acercamos al trono de la gracia, aún estando todavía en una etapa de santificación progresiva, aún siendo tan imperfectos, podemos acercarnos a Dios a través de la oración. Y por lo tanto, cuando nosotros entendemos la oración, debemos entenderlo como la forma en que un súbdito se acerca a su superior y lo debe hacer con una actitud de reverencia, lo debe hacer con una actitud de dependencia, de sumisión, de necesidad. No es algo, hermanos, la oración no es algo aparte a la adoración, es adoración. Oración y adoración van juntas siempre, hermanos. Y por lo tanto, cuando lo hacemos, tenemos que hacerlo en armonía a la revelación divina. Tenemos que saber acerca de quién nos estamos acercando y cuando lo hagamos, tenemos que hacerlo consciente de los atributos de nuestro Dios. Y eso sin duda es algo demandante, pero no nos desanimemos. No nos desanimemos porque cuando nosotros nos acercamos al trono se nos pide también de que nosotros lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Que no venimos por nuestros méritos a acercarnos al Padre, lo hacemos porque Cristo murió por nosotros y sus méritos han sido puestos a nuestro favor para que tengamos comunión con Dios. Pero además, hermanos, contamos con la constante ayuda del Espíritu Santo, quien nos dirige en nuestra oración, quien está constantemente en nuestro corazón, que está en nosotros y que intercede por nosotros en ese espíritu, hermanos. Nosotros debemos saber de que nuestras oraciones, en cierta forma, no son perfectas y de hecho es una realidad, pero es el Espíritu Santo el que opera allí para que esas oraciones lleguen delante del Señor, hermanos, como dice Romanos capítulo 8, verso 26, y esto siempre debemos hacerlo, hermanos, confiando en el poder de la sangre de Jesucristo, quien fue derramada por nosotros para que nosotros podamos acercarnos delante del Señor. Y de ahí de que es necesario que nos acerquemos a Dios con fe, con una actitud de absoluta dependencia. Quizás nuestro concepto de oración se reduce a la idea de repetir frases elocuentes. Quizás nuestra idea de oración se reduce a tener un tono de voz en particular, pero si retomamos la idea del vínculo entre Dios y nosotros, la oración, queridos hermanos, es lo más cercano que tenemos a este lado de la eternidad, del estar cara a cara con el Dios eterno y maravilloso de los cielos. Sin duda esa idea puede ayudarnos a replantearnos en nuestro compromiso de oración. Ahora la oración también debiese tener una forma específica. El Señor Jesús instaba a sus discípulos en el Getsemaní, les decía allí en la noche antes de ser ya sacrificado, antes de venir a ser arrestado, Él oraba, el Señor Jesucristo oraba y eso nos demuestra cuán importante era la oración. Y Él se acercaba a sus discípulos y les decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Y sin duda, hermanos, la oración, si se hace en perseverancia, también se tiene que hacer velando.
Velar y perseverar son acciones que siempre van acompañando a la oración. La expresión velar significa permanecer despierto. Pero no debemos tratar o limitarnos a entender esta expresión solo así de una forma literal, sino que Pablo lo usa en un sentido de estar vigilantes, de estar atentos a lo que nos está rodeando. Lo que Pablo tiene en mente es que mientras se continúa en oración, mientras perseveramos en la oración, aquel que está adorando en oración debe tener conciencia de ciertas cosas que son importantes acerca de su realidad. La oración no nos separa de la realidad, sino que la realidad justamente nos empuja a la oración. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta allí, hermanos? Primero que nada, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es manifestada acerca de diferentes áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, nuestra propia vida, la de nuestras familias, las necesidades de nuestra iglesia, las necesidades que existen en nuestro país, las necesidades que existen en el mundo, las necesidades que experimentan nuestros hermanos a la distancia. Hermanos, los peligros que amenazan el cristianismo, que amenazan la familia, que amenazan la fe. Hermanos, no podemos abstraernos de la realidad. Debemos estar vigilantes de la realidad y eso, hermanos, llevarlo a la oración. Sin duda, hermanos, nosotros debemos estar constantes en esta actitud y debemos acercarnos, hermanos, confiando de que hay una voluntad de Dios revelada para cada una de esas cosas y según esa voluntad debemos presentar cada una de esas realidades en la oración. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sin duda, hermanos, esto nos aleja de cualquier arrogancia en la oración. Porque si estamos conscientes de nuestra realidad, hermanos, estaremos conscientes de la posibilidad cierta de caer en tentación. ¿Por qué había que velar y orar? Para no caer en tentación, dice Mateo capítulo 26, verso 41. Hermanos, no debemos distraernos, mantengámonos sobrios, nuestra mente tiene que estar clara, tiene que estar despierta acerca de la realidad. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sin duda, orar, hermanos. Una vida de oración es lo mismo que ir a la guerra, es ir a batallar, es ir a luchar contra cada debilidad que tenemos, es ir a batallar contra nuestra fragilidad de carácter, contra nuestra fragilidad de propósitos, hermanos, contra nuestra falta de ánimo. Hermanos, la necesidad o el llamado a orar nos enfrenta a la demanda de sobreponernos a cada rencilla hogareña que se nos da, hermanos, porque si algo pasa es que justamente a veces ocurre algo, un desencuentro en el hogar, muchas veces eso nos desanima a ir a la oración y es lo que tenemos que hacer, hermanos, porque nos empuja esto a pedir perdón, nos empuja a abandonar el orgullo, hermanos, pero también por la misericordia de Dios, nos empuja a abrazarnos de la gracia del Señor, pues el hecho de que Dios nos llame a la oración también implica una manifestación de su gracia para con nosotros. Nos lleva a meditar en sus obras, nos lleva a meditar en sus promesas y por lo tanto, hermanos, nos debe mover a la gratitud. Porque así como Pablo dice, hay que ser perseverantes, hay que ser constantes en la oración, hay que velar en la oración, también la oración debe hacerse con acción de gracias. Cada una de estas realidades que nosotros describíamos y que nos llevan a estar velando, debe colocar en nosotros un sentimiento de humildad, porque estamos conscientes de que recibimos de Dios gracia, hermanos, sobre gracia, bendiciones sobre bendiciones, y eso, hermanos, debe llenarnos de gratitud. No hay día en que el Señor nos esté derramando bendiciones sobre la vida de sus hijos. No hay un día en que tú te vayas a acostar sin que el Señor te haya derramado raudales de bendición sobre tu vida, y sin duda, hermanos, eso nos tiene que ayudar a ser agradecidos en todo tiempo, en todo momento, en todo instante. Hermanos, es notable que nosotros consideremos de que la gratitud es la manifestación de un alma satisfecha y nosotros ya estamos completos en Cristo, hermanos, y por eso es importante y es glorioso de que Pablo da instrucciones acerca de la gratitud antes y después de que él le entrega un montón de instrucciones a diferentes grupos de personas específicas dentro de la iglesia. Si usted va, por ejemplo, a Colosenses capítulo 2, verso 17, se nos habla de ser agradecidos. Y luego comienza una serie de instrucciones, hermanos, que nos llevan a considerar nuestras responsabilidades, tanto como esposas, esposos, niños, padres, esclavos, amos. A todos se nos manda a obedecer y a responder en cierta área. Y luego que terminan las instrucciones, nuevamente volvemos al tema de la gratitud. O sea, sin duda, la obediencia siempre estará unida a la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud nos mueve a la obediencia. Por lo tanto, hermanos, la gratitud es una razón para orar, para vivir y para hacer todo para Cristo.
Debemos tener presente también que el hombre que escribe estas cosas está en prisión. Sin embargo, este prisionero puede dar gracias a Dios aún en sus cadenas, y porque sin duda el Señor está haciendo cosas aunque él esté hecho prisionero allá en Roma. Y eso, hermanos, debemos verlo como una manifestación de alguien que ha entendido, de alguien que ha hecho vida en su corazón de la doctrina de la soberanía de Dios. Alguien que entiende la soberanía de Dios, hermano, es una persona que siempre estará agradecida porque sabrá de que aquellas cosas que le están pasando, sin duda son aquellas cosas que le pasan a los que aman a Dios. Y todo eso le ayuda a bien. Hermanos, bendito sea el Señor. La acción de gracias y la oración es la forma en que entendemos y vivimos la soberanía de Dios. Y por último, la necesidad de intercesión. Pablo llama a tener conciencia de las propias necesidades en la oración. Estás velando, pero también dirige su exhortación a que se considere a los compañeros de la fe en la oración. Las necesidades de los hermanos no deben ser olvidadas. La oración es necesaria porque la intercesión es necesaria. Esto es otra forma muy práctica para que la iglesia abandone el individualismo. Hermanos, la iglesia siempre ha de moverse por un bien mayor. La iglesia, hermanos, siempre tendrá que estar buscando el bien de los hermanos. La iglesia siempre va a estar dispuesta a orar los unos por los otros. Pablo, cuando inició su carta, reveló de que él era ferviente en orar y interceder por la iglesia de Colosas. Y ahora él está pidiendo de que esa iglesia también ore por alguien más. Y en este caso le pide, por favor, oren por mí. Y él ora, ¿cierto?, de una manera muy especial. Lo dice, oren por mí de una manera muy particular. Pablo oraba por la iglesia para que la iglesia creciera en sabiduría delante de Dios. Y Pablo le pide a los hermanos, oren por nosotros. Pero no para que salgamos luego de la cárcel o para que nos cambien la comida que nos están dando, sino que para que haya un bien mayor a través del sufrimiento que él está experimentando. Hermanos, Pablo está pidiendo que oren por él, no por un cambio de circunstancias, sino que él pide la oración para que el mayor de los bienes que pueda experimentar el ser humano, la propagación del evangelio, sea algo real allí en medio de esos tiempos de dificultad y persecución que él está viviendo. Que aún a pesar de la cárcel, el evangelio pueda seguir siendo predicado. Él pide que oren para que el evangelio siga propagándose. Pablo pide que oren primero, según lo que nosotros hemos leído en el verso 3, para que se nos abra una puerta para la palabra, una puerta para el mensaje, una puerta que se nos dé la oportunidad de poder compartir el mensaje del Señor. Y sin duda, en el presente contexto en que está Pablo, hermano, esto no significa de que se le abra la cárcel y él pueda salir, sino de que él pueda comunicar el evangelio aún allí estando en la cárcel. Él cree, hermano, de que las circunstancias que él está viviendo no le van a impedir cumplir con su misión. Hermanos, de que el mensaje será anunciado sin duda. Y esto pues, se pone de relieve en medio del contexto en el cual está y adquiere mayor valor, porque para los romanos la religión siempre iba a estar unida al goce de la vida y al placer en la vida. Pero alguien que se mantenía fiel a su fe, aún a pesar de las circunstancias difíciles, después de haber sido azotado, después de haber sido encarcelado, y que aún se mantenía en la fe, hermanos, sin duda eso era algo absolutamente asombroso, y Pablo quería de que esa puerta se abriera para que el evangelio pudiese llegar a los corazones de los que allí estaban. Él también ora o le pide que oren para dar a conocer el misterio tocante a Cristo, para dar a conocer el misterio de Cristo. El contenido de este misterio, como lo decíamos hace un par de semanas atrás, es Cristo mismo. Él es la fuente de salvación y de plenitud que llena el corazón y que tanto gentiles como judíos lo necesitan. Y ahora ya no es un secreto escondido, se ha revelado y se ha hecho visible, se ha hecho evidente en la vida de aquellos que lo han creído, sin importar la condición, sin importar la nacionalidad, sin importar que sean esclavos, libres, judíos o griegos. El evangelio tiene poder de transformar, y Pablo ora para que él pueda dar a conocer este misterio, que pueda dar a conocer esta verdad revelada, que es la única que puede transformar el corazón del hombre. Y dice que luego, a causa de ese misterio, él está en la cárcel. Por lo tanto, hermanos, cuán mayor es la necesidad de ser recordado en la oración, de que la iglesia tenga memoria de él, porque si hay una necesidad que tenemos cada ministro del evangelio, es de que siempre nuestras iglesias estén orando para que el Señor nos ayude a poder comunicar la verdad de Dios independiente de la circunstancia en la cual nos encontremos. Y luego termina su exhortación sobre la oración diciendo, para que pueda seguir proclamando el precioso contenido de ese misterio, y como dice acá, para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, cuánta humildad hay en el apóstol. Él está consciente de que el misterio encomendado es más grande que él.
y que le sobrepasa en su capacidad. Y por eso pide que cuando se abra la puerta y Él pueda revelar el misterio, pide de que yo pueda hacerlo y lo hable como debe ser hablado, que lo hable con claridad, que sea entendido, que pueda hablar valientemente, que pueda hacerlo con gracia, que pueda hacerlo con sabiduría, que pueda hacerlo con exactitud, para que el Evangelio sea expuesto aún en medio de esas circunstancias. Sin duda el corazón de Pablo y la oración que Pablo pedía era una oración misionera. Él decía, las circunstancias no nos van a impedir de que la voluntad de Dios se haga. Al contrario, la voluntad de Dios tiene que hacerse y tiene que cumplirse aún aquí, en medio de esta cárcel en Roma. Queridos hermanos, debemos tomarnos en serio la vida de oración, porque los efectos que ella tiene en la iglesia son extremadamente maravillosos. Cuentan algunos misioneros que los primeros africanos convertidos al cristianismo se tomaban muy en serio la oración y eran muy perseverantes en su oración matutina. Y según cuentan ellos, cada uno tenía un lugar separado entre los matorrales. Estaba la aldea rodeada por matorrales y ellos iban a un lugar específico de entre esos matorrales a orar. Y fueron tan constantes en el ir a orar a esos lugares que pronto ya las malezas comenzaron a desaparecer, la hierba comenzó a salir y se fueron desapareciendo y era muy visible ver a los hermanos cuando iban a orar ese lugar. Pero cuando alguien se descuidaba, cuando alguien no era constante, los hermanos lo notaban y muy amablemente le decían al hermano negligente, hermano, la hierba está creciendo en tu camino. La maleza está apareciendo otra vez allí, donde ya no estaba. Debemos tomarnos en serio la oración, querida iglesia. Cada uno de nosotros humildemente debe agradecer a Dios de que hoy nos hable de ella. Porque sin duda, si somos débiles en algo, es justamente en nuestra vida de oración. Pero Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce a su iglesia y Dios ama a su iglesia y Dios moverá a su iglesia, hermanos. Y por eso esta pandemia, si algo ha logrado que muchos estemos orando con mayor fervor, que seamos constantes en la oración en nuestras familias. Y si algo logra el Señor a través de las necesidades que nuestros hermanos están viviendo, es justamente de que vayamos a orar por ellos. El Señor nos mueve de una u otra manera, hermanos, para que nosotros oremos. El Señor nunca dejará que su pueblo permanezca en la ociosidad. De una u otra forma el Señor nos pone a orar, porque Él sabe cuánto lo necesitamos, porque Él sabe, hermanos, cuánto bien nos hace. Hermanos, el Señor nos ayude. Pero aún así debemos movernos, hermanos, por algo mayor. Algo mayor tiene que hacer que nosotros no dejemos que la hierba crezca en nuestro lugar, en nuestro camino. Y es el saber de que nuestro destino descansa en las manos de Dios. Y que cada mañana que inicia, hermanos, viene de su mano. Y que si hay una posibilidad de poder estar cara a cara con Él antes de que Él nos venga a buscar, es justamente a través de la oración. El Señor nos ayuda a perseverar en la oración. El Señor nos ayude a velar en la oración. El Señor nos ayude a ser agradecidos. El Señor nos ayude a tener en mente las necesidades del pueblo de Dios y de la gloria de Cristo a través de la oración. Hermanos, ¿cuánto lo necesitamos? El Señor nos mueva hoy día a volver a comprometernos con nuestra vida de oración. Te invito a que inclinemos el rostro y oremos un momento. Señor, venimos delante de ti a agradecer las misericordias abundantes que nos das. Cuán grande es tu amor y cuán grande es tu misericordia. Y eso se ve, mi Señor, en cuando nos hablas. ¿Cómo nos hablas, mi Dios? Tú conoces nuestra realidad. Tú conoces la intimidad de nuestros hogares y de nuestras familias. Tú sabes, Señor, de que hemos pecado en esta área. Y lo hemos hecho, Señor, de una manera constante. Por eso nos mandas, Señor, a ser perseverantes. Porque si no perseveramos en la oración, perseveraremos en la tentación y en el pecado. Porque sin duda, hermano, mi Señor, no existe una iglesia más grande que su vida de oración. No existe un creyente más grande que su vida de oración. Por eso te pedimos, despiértanos a esta demanda. Tú nos hablas hoy, mi Señor. Ayúdanos a responder. Te lo pedimos por misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor de gracia y paz les bendiga, hermanos.
confiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud. Ya mi pobre embarcación, otro asilo ninguno hay. En defenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, creo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo encuentro todo en ti. Y no necesito más. Caído me pusiste en pie. Débil ánimo me das. Al enfermo da salud, guías tierno al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Al enfermo, al enfermo da salud, guías tierno al que no ve. Con amor y gratitud.
Creo que ha sido una mañana muy especial que hemos podido reunirnos en torno a las gloriosas verdades del Evangelio. Y nuevamente, sin duda, desafiados por lo que el Señor espera y demanda de nosotros. Les animo, hermanos, a que justamente nos comprometamos en esto. Si hay algo que necesitamos hoy, es orar los unos por los otros. Es orar por la iglesia, es orar para que el Señor haga su voluntad aún en estos tiempos difíciles. Yo creo, hermanos, de que no oramos para que el Señor cambie su voluntad, sino que oramos para que el Señor cumpla su voluntad en medio de nuestras vidas. Y sin duda, hermanos, eso nos lleva a considerar lo que está pasando con muchos hermanos que están sufriendo, lo que está pasando con nuestra nación, y confiamos que el Señor nos va a seguir guiando a través de todo este proceso en el cual Él ha querido entrar a la iglesia. Te invito a que busquemos del Señor cada día más de su gracia y de su verdad. Que la paz de Dios sea con sus familias, que el Señor sea con sus corazones, que el Señor les guarde en esta semana que se va a iniciar, que en cada día Él sea muy glorificado. Y recordemos, hermanos, estamos completos en Cristo, Él es el todo en todos. Que el Señor les bendiga, paz y gracia de Dios para cada uno de ustedes.